Bienvenidas a Conversaciones con Nosotras, un espacio donde la pausa, la palabra y la emoción se encuentran. En cada episodio vamos a compartirte herramientas, experiencias y reflexiones para acompañarte en tu camino de autoconocimiento. Porque crecer también es aprender a escucharnos. Empecemos. Y al final estuve con mi amiga. Sí, contame. Bueno, nada, pudimos hablar. En un momento fui a la casa, le dije de ir a la casa, fui a la casa, nos sentamos, tomamos mates y el marido se fue y bueno, fue el momento para que pudimos charlar. Y la verdad es que si bien eso genera un poco de estrés, ¿no? Y de adrenalina, por decirlo así, era necesario. ¿Viste? Era necesario. No, además de lo que siempre charlamos, ¿no? De las conversaciones que por ahí uno está frente a una gran incomodidad de poder tenerla, pero una vez que la lleva adelante, cómo descomprime, cómo baja la tensión, Sí. porque esa situación está en cada uno de nosotros, aunque no la verbalicemos. Entonces digo, qué bueno que vos sentiste que de alguna manera, viste que, ¿estás conforme cómo te salió? A ver. Sí, porque como uno en la teoría la tiene tan clara, si se quiere, o más o menos, pero bueno, aprendida. Sí. En la práctica sí sirvió. Sí, estoy conforme como se dio todo. Algunas cosas, insisto, en la teoría, después cuando uno lo lleva a la práctica, algunas cosas no son tan lineales, pero en líneas generales estuvo bien. Bien. Era necesaria, era una conversación difícil, pero que había que hacerla, sostenerla en algún momento. De alguna manera poner en tema lo que son las conversaciones difíciles. Claro. Era la introducción al tema del podcast de hoy, que es un tema que alguna vez nos han pedido, que alguna vez nosotros dejamos ahí como entrever este tema y bueno, y pensamos que como todos en la vida tendremos conversaciones difíciles y hay gente que no, que bueno, eso también lo vamos a ver. Nos parecía un buen tema para venir acá a inaugurar este bello lugar con este tema de conversaciones difíciles. Claro, ¿qué son las conversaciones difíciles? Exacto. ¿No? Las conversaciones difíciles son esas conversaciones incómodas de tener, Sí. que no nos atrevemos. Uh-huh. Y que es más de una vez nos quedamos con esa cosa acá porque Sí. no encontramos el momento, no encontramos el lugar, no encontramos la manera. Y normalmente estas conversaciones tienen que ver con o algún planteo o alguna situación de conflicto o algo que nos quedó como atragantado. Sí. Pero digo, cuando a uno le cuesta tener estas conversaciones, hay como distintas manifestaciones, ¿no? Bueno, Sí. Lo que venimos a charlar hoy es, de alguna manera, entre todos, poder tener como una especie de consejitos, tips, de qué Sí. cosas tener en cuenta cuando nos decidimos Sí. a tener una conversación. Sí. Primero, reforzar esto de que las conversaciones difíciles se dan siempre con algún tema que es un conflicto, ¿no? Que puede ser interno y personal o puede ser un conflicto realmente puesto sobre la mesa, por decirlo de esta manera, ¿no? Cuando veníamos hablando de la historia que yo traje, claramente era un conflicto que había pasado algo, un evento con una amiga y bueno, había que ameritaba esa charla difícil o compleja. Pero también muchas veces son cuestiones de uno, ¿no? Y como ya lo hemos dicho en otras veces o lo decimos siempre, el otro es otro y no tiene una bola de cristal de saber qué nos está pasando. Entonces, también por ahí hay charlas difíciles de lo que le está pasando a uno. Claro, y en realidad siempre Claro, sí. siempre, digamos, la dificultad parte de uno, Parte ¿no? de uno, Y estas sí. conversaciones difíciles
puede ser con una pareja, con un hijo, en el ámbito laboral. Sí, sí. Y hay como consejitos, como decíamos, para tener en cuenta, para animarnos, para atrevernos, porque por ahí uno tiene como esa utopía que quiere que le salga como las películas, digamos, ¿no? Y lo más importante... Y la que te haces en la cabeza, yo le voy a decir eso para que me diga esto, para que yo le diga, bueno, esa, digamos, no sería una conversación... sería un autodiálogo. Claro, digamos, sería un autodiálogo y sería algo que uno anhela que pase. Sí, pero bueno, es importante tomar la decisión, es importante tenerla, porque como nosotros charlábamos cuando estábamos hablando sobre lo que íbamos a compartir, cuando las conversaciones difíciles no se expresan, no se manifiestan, se transforman aún en más difíciles. Sí, claro. ¿No? Porque uno va como acumulando conflicto, tensión, y las relaciones se dificultan aún más. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o una de las primeras cosas, es, como tener claro yo qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero conversar. ¿Para qué? ¿Y sería? para qué? Claro. ¿Para qué? Para resolver esta tensión, para aclarar un malentendido, para resolver un conflicto. Primero clarificarlo yo, porque vieron que si uno no tiene claro a dónde va, agarra cualquier camino, ¿no? Sí. Entonces teniendo... O te quedas parado. O te quedas parado. Entonces, tener claro el norte. Sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es... pareciera como de libro, ¿no? Y quizás sea... Pero bueno, la idea es eso, que cada uno después la reformule y la adecue a las posibilidades, ¿no? Pero si es una conversación importante, buscar un lugar a una hora donde haya como alguna intimidad, algún ámbito de confianza, no a las corridas y a las apuradas, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Sí. Esto que vos dijiste, fui a charlar con mi amiga, ella me dijo que el marido no estaba, que iba a estar solo en la casa, buscamos una hora donde no haya interferencia. Claro. Bueno, esas cosas que parecen como superfluas son muy importantes a la hora de conversar. Sí, pensaba en esto de tener en cuenta o de lo importante que es el saber para qué tener esa conversación, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay no, yo tengo que tener esta conversación difícil, y también hemos escuchado muchas veces decir, pero ¿para qué la voy a tener si ya sé lo que me va a decir? Y en realidad siempre es por el conflicto, es por el de a dos, es por la relación, sea la que sea, pero es para uno, el primer paso es para uno, ¿no? Es para decir, bueno, a mí esto me hizo mal, esto me generó tal cosa, ¿no? O yo acá no quiero estar más, no sé, lo que sea. Es por nuestro propio bienestar, claro, tal Exactamente. cual. Empieza por nosotros, ¿no? Sí. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es cuando ya estamos en la escena, digamos, en el momento de la conversación, cuidar cómo nos expresamos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, vos fuiste muy malintencionada con tu comentario, que decir, lo que vos dijiste, a mí me afectó de sobremanera. O sea, claro. Estoy hablando de lo que yo sentí. No estoy adjetivando lo que pasó. Exacto. Porque desde ahí es de donde se mantienen las charlas, porque en realidad deberían mantenerse todas las charlas desde ahí, ¿no? No solo las difíciles, porque uno no sabe qué le pasa al otro o por qué hace las cosas el otro. Entonces uno debería mantener las charlas y los diálogos desde el lugar propio, desde a mí me pasa esto, a mí me suena esto, no me suena esto me hace sentir incómoda, esto me hace sentir alegre, o sea, lo que sea, ¿no? Tal situación me generó celos. Exacto. Tal situación me sentí excluida. Sí. No me
me lo hiciste a propósito, Claro, claro. como adivinando la intención del otro. Claro, porque también ahí deberíamos ponernos en el lugar, o sea, hacer como la inversa, ¿no? Decir, nosotros hacemos las cosas intencionalmente para el otro. Seguramente hay, no voy a decir, sí, seguramente hay, alguna vez también lo hemos hecho, pero digo, en reglas generales, uno hace las cosas por uno, mal, bien, mete la pata, no mete la pata, no sé, no es que está pensando, voy a correr esto para acá porque al otro le va a doler. Yo lo hago porque a mí, no sé, me sale mejor mentirte antes de que, viste, esas personas que te mienten antes de decir, ay, no, porque, no, ¿cómo le voy a decir que no quiero ir? Qué sé yo, entonces invento una excusa, por ejemplo, ¿no? Recontra típica, esa. Pero esa yo la hago, digo, por mí. El otro puede pensar cualquier cosa, el otro puede estar pensando, esta es una mentirosa, siempre me miente, qué sé yo. Digo, en esto de acercar, ¿no? Porque cuando uno también habla desde uno, le da la posibilidad al otro de que hable desde el otro, claro, que hable desde él o claro, desde como ella, nosotros, ¿no? Como decimos en los talleres, ¿no? Nosotros, el otro no nos hace cosas, Claro, hace cosas. Claro, o sea, claro. yo hago cosas, no te hago cosas. Claro, claro. Pero es la lectura del otro sí. que hace determinada interpretación. Sí, ¿no? sí. Y después también la manera en que nos comunicamos, ¿no? Uh-huh. Desde un lugar como de escucha, asertivo. Yo te comentaba ayer que, por ejemplo, yo es una de las cosas que trabajo en mí, como yo hablo mucho y me encanta hablar, cuando la otra persona estaba en una situación como esta y la otra persona me estaba como explicando algo, sí, yo en vez de escucharlo ya estaba pensando que le iba a contestar. Claro. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso? En vez de responder, reaccionamos. Claro. ¿No? Sí, sí. Eso también tiene que ver. Sí. Si yo voy a aclarar algo, quiero charlar algo, tengo que escuchar lo que vos me vas a decir. Sí. No a ver quién gana la pulseada. Exacto. Porque ¿qué busco yo? ¿Tener razón o estar en paz? Estar en paz. Sí. Va. Hoy dijimos que las conversaciones difíciles tienen que ver con un conflicto o con decir algo que uno le está pasando, pero también hay conversaciones difíciles que tienen que ver con los secretos, ¿no? Digo, algo que estoy como recapitulando ahora, digo, hay momentos que también uno tiene que decir secretos. ¿Te acordaste de algo que plantearon en una charla? No pensaba en una charla en particular, pensaba sobre todo en los secretos familiares, ¿no? Que por ahí tanto más la hacen. Pensaba en eso. También es para otro momento, pero digo, también eso es una charla difícil y yo creo que debe ser una de las más difíciles cuando uno guarda por tanto tiempo algo. Bueno, ¿no? pero charlémoslo en el próximo programa, porque eso también es consecuencia de las conversaciones que no tenemos y que las vivimos en soledad. Sí. Bueno, nuevamente agradecidas a este espacio, a los chicos, muchísimas gracias. Podemos como terminar para después abrir el próximo con una frase que escuché por ahí que era algo así, no me la acuerdo muy bien, pero era: si te parece que es complejo tener charlas difíciles, no te imaginas o esperá las consecuencias de no tenerlas. Claro, y sí, ¿no? Está buenísimo, es como el broche. Claro. Por eso, sea como sea, hay que tenerlas. Hay que tenerlas, exacto. Bueno, nos vemos en la próxima, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Nosotras. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo eco, te invitamos a seguir reflexionando. Y si sentís que esto le puede servir a otra persona, compartilo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir escuchándonos. Seguinos en Instagram como mb.inteligenciaemocional.